¿Alguna vez has odiado a alguien hasta el punto de esperar cada noche a encontrarlo conectado, solo para intentar superarlo? A mí sí. Se hacía llamar Némesis 87. Un francotirador implacable. Mi pesadilla en píxeles. Me humillaba con tal precisión que mis compañeros de equipo dejaron de intentar consolarme y empezaron a aplaudirlo. Y sin embargo, fue ese mismo individuo quien un día me envió unas pastillas para la garganta a mi casa, sin haberme pedido nunca mi dirección. Así empezó todo. Una rivalidad tóxica. Un mensaje privado. Una voz. Y yo, que poco a poco fui dándome cuenta de que, tal vez, estaba empezando a enamorarme. Te contaré cómo mi peor enemigo se convirtió en el hombre por el que había estado esperando sin saberlo. Disparas como si tuvieras los ojos vendados. Ese fue el primer mensaje que recibí de él, una noche de invierno, mientras me eliminaban de forma humillante en una partida clasificatoria de sombras de frente. El tipo de disparo tan certero y demoledor que incluso mis compañeros lo comentaron en el chat de voz. Mi seudónimo, Zárate, aparecía en la parte superior de la lista de bajas, justo debajo de su nombre, Némesis 87. Ese maldito francotirador. Siempre estaba donde menos lo esperaba. Siempre me llevaba una bala de ventaja. Al principio, lo detestaba de verdad. Tenía un talento exasperante para arruinarme las partidas. Además, jugaba en los Lobos de Hierro, el clan rival de los Tormentas Rojas, al que yo pertenecía, desde hacía años. Casi todas las noches nos enfrentábamos, ya fuera en escaramuzas improvisadas o en combates organizados en los que ambos teníamos nuestro público. Pronto, nuestros nombres se asociaron con un duelo constante. Una leyenda digital construida a base de provocaciones, habilidad y frases cortantes. Admite que no estabas preparado. Admite que estuviste atrincherado como un conejo asustado. Nuestros intercambios se convirtieron en un espectáculo en el chat general. Algunos se conectaban solo para leer nuestras pullas. Otros apostaban por quién lograría la primera eliminación. Hay que decir que yo también le devolvía el golpe. Mi estilo era la improvisación, el caos controlado. Me colaba en sus líneas, sembraba el desorden, y cuando lograba eliminarlo, me aseguraba de que lo supiera. ¿Te distrajo un mosquito o qué? No, solo contemplaba tu fallida maniobra de distracción. Pero todo cambió la primera vez que me escribió en privado. Acabábamos de terminar una partida que había durado casi 2 horas. Los servidores estaban al límite, y yo también. Entonces apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Némesis 87, admite que fue una puñalada por la espalda bien ejecutada. Hasta me dieron ganas de aplaudirla. Lo recuerdo perfectamente. Estaba solo en mi habitación, con la luz tenue y el auricular aún puesto. Dudé un momento y respondí. Zárate, es raro encontrar a un lobo de hierro que aprecie el arte del desorden. ¿Te has enamorado? Me contestó con 3 emoticonos, unos ojos, un corazón y un camello. Me eché a reír. Aquella noche hablamos durante 1 hora. Nada especialmente profundo. Solo 2 personas que se reconocían en esa animadversión amistosa y en el placer de la rivalidad. Sin embargo, ya había algo más. Un respeto mutuo, quizá incluso una fascinación recíproca. Los días siguientes, los mensajes privados se convirtieron en una rutina. Nos conectábamos para jugar, por supuesto, pero sobre todo para coincidir. Nos enviábamos retos absurdos. Némesis 87, ¿juegas esta noche solo con cuchillo? Zárate, solo si tú usas la apariencia rosa fosforito. Un día me escribió. Némesis 87, el chat del juego es un desastre. ¿Tienes Discord? A partir de entonces, todo cambió. Pasamos a un servidor privado, solo él y yo. Sin público ni clanes de por medio. Solo 2 voces, 2 pantallas y 2 personas con mucho que decirse. Se llamaba Eusebio, tenía 27 años, vivía en Pamplona y trabajaba en una empresa de ciberseguridad. Yo era Salustiano, 29 años, profesor de tecnología en un instituto de Ciudad Real. A cientos de kilómetros de distancia, pero el vínculo se forjó como si hubiéramos crecido en el mismo barrio. Empezamos a hablar todas las noches. Literalmente todas.
Después de las partidas, después del trabajo, después de las complicaciones del día a día. A veces pasábamos más tiempo conversando que jugando. Él me hablaba de sus compañeros insoportables, de sus jornadas frente a 3 pantallas, de los cigarrillos que fumaba en el balcón. Yo le contaba lo de mis alumnos, los más indisciplinados pero entrañables, las bromas de mal gusto, las jornadas interminables. Una noche, sin previo aviso, me envió una lista de canciones. Una selección de temas que escuchaba mientras programaba hasta tarde. Música electrónica ambiental y algunos cortes más oscuros. Me puse los auriculares y la reproduje mientras jugaba. Me impactó. Fue como asomarme a su mente. Le envié a cambio una fotografía de mi escritorio, desordenado, con libros de tecnología, 2 pantallas y una taza de café con la imagen del halcón milenario. Comentó. Parece el puesto de trabajo de un experto en seguridad informática seguidor de la Guerra de las Galaxias. Le dije que me gustaban las películas de terror, los juegos de estrategia y las largas caminatas por el monte. Él me contó que tocaba la guitarra para desconectar, que cocinaba para aliviar el estrés y que escribía textos cortos que nunca se había atrevido a mostrar a nadie. Le respondí. Puedes enviármelos. Soy el peor juez que vas a encontrar. Se rió. O al menos escribió, jaja, pero supe que sonreía de verdad. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Menos bromas y más silencios cargados de significado. No nos lo contábamos todo, aún no, pero dejábamos entreabiertas ciertas puertas. Varias veces me sorprendí esperando sus mensajes con una impaciencia que no podía explicar. Y cuando tardaba 1 hora en responder, sentía un vacío inexplicable. Una noche, cerca de la medianoche, cuando creía que ya estaría dormido, recibí este mensaje. ¿Alguna vez has tenido la sensación de existir más plenamente en línea que en la vida real? Lo releí varias veces antes de responder. Sí. Aquí siento que soy completo. No solo un profesor que explica circuitos impresos a adolescentes. Me contestó de inmediato. Tú no tienes nada de corriente. Incluso en tus jugadas más desacertadas, tienes un estilo propio. Y tras una larga pausa añadió. ¿Sabes que si jugáramos en el mismo clan, seríamos imparables, verdad? Quise responder con una broma, decir que eso sería hacer trampa. Pero no pude. Porque en ese preciso momento no estaba pensando en el juego. Pensaba en él. En su voz. En la manera en que conseguía hacerme sentir que realmente existía. Y fue entonces cuando todo empezó a confundirse. Me desperté aquella mañana con la garganta en llamas, la cabeza cargada y el cuerpo inmovilizado en la cama. Tiritaba, tenía náuseas y no tenía fuerzas ni para levantarme. Uno de esos días en los que sabes que estás acabado solo con el esfuerzo de incorporarte para ir al baño. Le envié un mensaje a Eusebio, entre 2 estornudos y con los ojos medio pegados. Creo que me estoy muriendo. Ensérrame con mi ratón de juego. Respondió casi de inmediato. Ya me lo imaginaba. Anoche respiraste demasiado fuerte por el micrófono. Incluso enfermo, conseguí hacerme sonreír. Durante el día intercambiamos varios mensajes, entre cabezadas y litros de infusión de tomillo. Me preguntó si tenía lo necesario para cuidarme, si había comido algo. Respondí de forma vaga. No tenía ganas de salir y, sobre todo, no tenía fuerzas. Hacia las 4 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Era un repartidor con un paquete pequeño. Firmé sin pensar demasiado y lo llevé al salón. En la etiqueta no figuraba el nombre del remitente. Al abrirlo, me quedé paralizado. Dentro había pastillas para la garganta, un frasco de jarabe, 2 cajas de paracetamol, un tarro de miel de la Alcarria, un manojo de jengibre fresco, varias naranjas y una botella pequeña de zumo natural. Me quedé sentado frente al paquete, sin poder moverme. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y escribí. «Eusebio, ¿has sido tú?» Respondió en 2 segundos. «Sí. Pero, ¿cómo has conseguido mi dirección?» «Trabajo en ciberseguridad, ¿lo has olvidado?» «Me diste tu confianza. No he indagado en tu vida privada, te lo aseguro. Pero dejaste algunos indicios. Una foto de un paquete de una tienda en línea en Discord,
Una captura de pantalla en la que se veía el nombre de tu calle. Pequeños detalles que, al unirlos, permiten reconstruir el conjunto. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo. Era algo más complejo, una emoción cruda, a la vez dulce e invasiva. ¿Me has seguido? ¿Te has conectado a la cámara de mi ordenador? No. Pero me gustaría verte. Lo había escrito sin rodeos, como una declaración directa. Yo estaba allí, en pijama viejo, con la piel sucia, la voz ronca y unos kilos de más que evitaba mirar en el espejo. Me quedé mudo frente a la pantalla, con el corazón acelerado. No estoy preparado. Era lo único que pude escribir. Y era verdad. No estaba preparado para mostrarme ante él. No ante esa persona carismática, ingeniosa y cultivada, cuyos mensajes parecían escritos para tranquilizarme o hacerme reír. No insistió. Pero aquella misma noche recibí una imagen. Una fotografía tomada con luz tenue, ligeramente desenfocada, probablemente en el interior. Eusebio, con el pelo revuelto, una barba de 3 días y unos ojos grises que miraban directamente. Tenía una elegancia natural que me hacía querer apartar la vista y seguir mirándolo al mismo tiempo. Se me cortó la respiración. Era atractivo. Muy atractivo. De esos hombres que uno observa en la calle sin atreverse a acercarse. De los que uno piensa que están fuera de su alcance antes siquiera de hablar. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, me levanté despacio y me enfrenté al reflejo en el espejo del pasillo. Camiseta deformada, abdomen prominente, ojeras marcadas. No podía permitirme mostrarme así. Me daba vergüenza. Con dedos vacilantes, escribí. No tengo tu físico. Soy, corriente. Y ahora, enfermo, todavía peor. No puedo enviarte una foto. Tardó unos minutos en responder. ¿Crees que necesito una foto para saber quién eres? Ya te he visto, Salustiano. No en un autorretrato, sino en tus mensajes, en tu forma de pensar, en la manera en que me hablas. Leí esas líneas al menos 10 veces. Sentí que algo en mí se resquebrajaba, como si una coraza hubiera cedido. Pero aún no podía darle lo que esperaba. Entonces abrí la grabadora de voz del teléfono y hablé. Mi voz estaba ronca e insegura. Dije hola, confesé que estaba emocionado, que no sabía cómo manejar aquello, que no esperaba que ocupara tanto espacio en mi vida. Tartamudeé un poco, solté una risa nerviosa y terminé diciendo. Creo que me gustas. Aunque de miedo. Dudé antes de enviarlo. Cerré los ojos y lo hice. Minutos después recibí una respuesta de voz. Su tono era grave, calmado, con un leve temblor de emoción. Comenzó riendo suavemente. Tienes una voz magnífica. De verdad, no me lo esperaba. Es un timbre que transmite seguridad. Es auténtico. Después continuó. No necesito una foto. Necesito que seas tú. Tal como eres, no como crees que deberías ser. Yo tampoco soy perfecto. Y no quiero serlo contigo. Escuché ese mensaje al menos 50 veces. Aquella noche no jugué. Me quedé tendido en la cama, con el teléfono apoyado sobre el pecho, respirando despacio, como si el mundo se hubiera detenido. Tenía la sensación de que habíamos cruzado una línea invisible. Creo que el punto de inflexión se produjo una mañana, sin previo aviso, al abrir las persianas y dejar entrar una luz suave. Todavía estaba cansado y algo débil, pero en el pecho sentía algo claro, lúcido, casi imperioso. Quería verlo. Quería conocer a Eusebio en persona. Pero no en esas condiciones. No con ese cuerpo que había dejado abandonarse durante demasiado tiempo. Ese abdomen que instintivamente trataba de ocultar en las videollamadas. Esos brazos sin firmeza y esa forma de caminar insegura. No quería sentir vergüenza delante de él. Quería sorprenderlo, impresionarlo. Quería demostrarle que detrás de la persona tímida e insegura que conocía había también una determinación, un deseo de vivir y de agradar. Para él. Para mí mismo. Por eso me inscribí en un gimnasio cercano. Una instalación modesta pero con entrenadores accesibles y horarios flexibles.
Pedí un programa personalizado y hablé con un monitor corpulento y directo que me dijo sonriendo: si quieres ver resultados, vas a tener que trabajar como si no hubiera mañana. Y trabajé. Al principio 3 veces por semana. Luego 4. Después 5. Sudé, me agoté, jadeé sobre una bicicleta estática que parecía resistirse a cada pedalada. Levanté pesas que parecían odiarme. Pero cada gota de sudor me acercaba un poco más a él. Eusebio no sabía nada. Quería que fuera una sorpresa. Al mismo tiempo, empecé a cuidar lo que comía, dormía mejor y me sentía más vivo. Mi cuerpo respondía. Perdí 8 kilos. Luego 9. Recuperé una flexibilidad que había olvidado y encontré un gusto por el esfuerzo. Mis hombros se marcaron, el abdomen fue disminuyendo poco a poco y algo en mi interior se iluminó. Sin embargo, persistía un temor. ¿Y si, a pesar de todo, no le gustaba? ¿Y si al verme en realidad se daba cuenta de que había imaginado a otra persona, alguien más atractivo, más llamativo? Ese pensamiento me rondaba especialmente en las noches en que nuestras conversaciones se volvían más íntimas. Una noche, sentí que tenía que tomar una decisión. Revisé unas fotografías antiguas y encontré un autorretrato que no me disgustaba. Luz natural, mirada directa, barba recortada, camiseta negra. Nada extraordinario. Pero era yo. Dudé durante mucho rato. Finalmente, pulsé el botón de enviar. Y esperé. 5 minutos. 10. 30. No hubo respuesta. El estómago se me contrajo. Le escribí en nuestra aplicación de mensajería. Perdona, he tenido complicaciones en el trabajo. ¿Me has enviado una foto? El corazón me dio un vuelco. Sí. Se produjo una pausa. Leyó el mensaje, pero no respondió de inmediato. Finalmente escribió. Me gusta. Me quedé mirando la pantalla, conteniendo la respiración. ¿Era una forma educada de decir que no estaba mal? ¿Intentaba ser amable? Me mordí el labio. ¿De verdad? Respondió. Sí. Ya te dije que el aspecto físico no es lo más importante. Quise creerlo. Pero algo en mí aún se resistía. Escribí. Es fácil decirlo cuando uno mismo tiene una apariencia impecable. Él respondió con lo que imaginé como una risa. Me has puesto una nota muy alta. Eso me gusta. A partir de ese momento, algo cambió. Nuestras conversaciones se volvieron más directas, más cargadas de sensualidad. Jugábamos con las palabras como dos cómplices que se acercan a una hoguera, percibiendo cómo aumenta el calor sin atreverse aún a arrojarse al fuego. Una noche, al regresar de una sesión de entrenamiento particularmente intensa, empapado en sudor pero satisfecho, le escribí. Hoy estoy de buen humor. Tengo energía, podría hablar contigo toda la noche. Él respondió. Lo admito, pienso en ti. Demasiado. Sentí sus palabras rozarme como caricias invisibles. Deslicé los dedos sobre la pantalla, nervioso, excitado. ¿En qué sentido piensas en mí? Tras una breve pausa, respondió. En el sentido más literal. Leí esas palabras en voz baja, como si quisiera grabarlas en la memoria. La piel se me erizó. Luego me confesó que pensaba en mí de manera tan intensa que sentía la necesidad de acercarse a mí, incluso a pesar de la distancia. El corazón me saltó en el pecho. Me llevé una mano a los labios. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me quedé inmóvil, con la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra de la habitación, sin aliento. Escribí casi sin pensar. Dios mío. Eso, me gusta. Él respondió con un simple. Tú también lo piensas, ¿verdad? Estuve a punto de contestar de inmediato. Pero me levanté y me acerqué al espejo del baño. Observé mi reflejo, los hombros, los brazos, el rostro que por fin empezaba a aceptarme. Sí, pensaba en él. En sus manos. En su cuerpo. En su risa contenida sobre mi piel. Y sobre todo, en ese día que se aproximaba, en el que por fin estaría preparado para verlo en persona.
Y para mostrarle quién me había convertido. Me voy de vacaciones en 2 semanas. Quiero venir a verte. Leí ese mensaje al menos 10 veces antes de conseguir respirar con normalidad. Apareció en mi pantalla una mañana de domingo, justo cuando salía de una sesión de musculación más intensa de lo habitual. Los músculos aún me temblaban, el cabello se me pegaba a la frente y el corazón me latía deprisa por el esfuerzo. Pero en ese momento se aceleró por una razón completamente distinta. Me senté en un banco, con las manos aún cubiertas de tiza, y dejé que mi mente se llenara de imágenes. Habían pasado 3 meses desde que, sin admitirlo siquiera ante mí mismo, había comenzado a esperar ese momento. 3 meses en los que había moldeado mi cuerpo como si me preparara para un encuentro decisivo. 3 meses en los que me había levantado cada mañana con la idea de él, de sus ojos, de su voz y de lo que podría llegar a ser entre nosotros si finalmente venía. Y ahora quería venir. No lo pensé demasiado. Escribí. Yo también quiero que vengas. A partir de ese instante, todo cambió. Los días comenzaron a transcurrir de manera distinta. Ya no vivíamos en el momento, sino que contábamos el tiempo que quedaba. 2 semanas. 14 días. Luego 13. Luego 12. Cada noche intercambiábamos mensajes como 2 personas que apenas pueden contener la impaciencia. He comprado el billete. Estoy muy nervioso. He limpiado el piso entero como si esperara una visita oficial. ¿Qué impresión te voy a causar en persona? Yo respondía con imágenes animadas y comentarios ligeros, pero en el fondo temblaba. La expectación se mezclaba con el miedo. Cada mañana me miraba en el espejo y evaluaba los cambios en mi cuerpo. Me sentía más fuerte, más erguido, más vivo. Había perdido 12 kilos en total. El rostro se me había afinado. Los ojos parecían más grandes y hasta me había atrevido a ir a una peluquería para hacerme un corte limpio y actual, acompañado de un afeitado cuidadoso. Quería que me viera. Quería que me reconociera. Y, en secreto, deseaba también que no me reconociera de inmediato, para poder observar cómo cambiaba su expresión al comprender que ese hombre era yo. El día llegó. Estaba en la estación de tren media hora antes de la hora prevista de llegada. El corazón me latía con fuerza. Consultaba la pantalla de llegadas cada 2 minutos, incapaz de quedarme quieto. Llevaba una camisa blanca limpia y sencilla, y unos vaqueros que realzaban el cuerpo que empezaba a aceptar. Cuando los viajeros comenzaron a salir, lo identifiqué de inmediato. Caminaba con paso decidido, con la mochila al hombro y el cabello algo desordenado por el trayecto. Sus ojos recorrían las caras de los que esperaban. Me buscaba. Pero no me reconoció. Sus ojos pasaron sobre mí una vez. Luego otra. Y en ese instante sentí la oportunidad única de acercarme, de prolongar ese momento de suspensión. Me adelanté, con una leve sonrisa y el corazón desbocado. ¿Puedo ayudarte? Parece que estás buscando a alguien. Se volvió lentamente. Nuestras miradas se encontraron. Vi en su rostro la fracción de segundo de duda, la incertidumbre y, finalmente, la certeza. ¿Salustiano? Asentí en silencio. Sí. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Luego dejó caer la mochila al suelo y levantó ligeramente los brazos, como si no supiera si debía tocarme o seguir mirándome. Estás impresionante. Sentí que me ruborizaba y sonreí con más amplitud. En su mirada no había ni incomodidad ni decepción, solo ternura y algo que se asemejaba a la admiración. Salimos de la estación en silencio, caminando con los hombros casi rozándose. No hacía falta hablar. El ritmo de los pasos, la respiración y la tensión entre nosotros eran suficientes. Al llegar a mi casa, le mostré el piso. Un apartamento en el último piso, luminoso y sencillo, recogido con esmero para la ocasión. Lo observó todo como si entrara en un lugar especial. Le había preparado la comida, arroz con setas y pollo, pan crujiente y una ensalada fresca. Nada especialmente elaborado, pero hecho con cuidado. Pinchó un bocado con el tenedor, lo probó y me miró. ¿Lo has preparado tú? Sí. Está muy bueno. Gracias. Comimos un rato en silencio.
Luego dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró fijamente. No sé qué hacer ahora. Solté el aire, sonriendo. Ni yo. Nos echamos a reír al mismo tiempo. Fue una risa nerviosa, cargada de afecto, algo torpe pero sincera. Aquel momento nos relajó a ambos. Y entonces extendió la mano. Sus dedos rozaron los míos. Sentí una descarga que me recorrió entero. Sin decir palabra, nos levantamos de la mesa. Se acercó despacio y me atrajo hacia él. Su pecho contra el mío. Sus brazos rodeándome los hombros. Cerré los ojos. Era real. No había pantallas ni sueños de por medio. Murmuró. Lo había imaginado tantas veces. Y sus labios encontraron los míos. Las 2 semanas transcurrieron como un soplo. Un soplo cálido, suave y ligero. Un paréntesis en el que cada hora estaba cargada de intensidad y cada gesto tenía su propio significado. Eusebio y yo no nos separábamos. Pasábamos los días descubriéndonos, no solo físicamente, sino en todos los detalles de la vida cotidiana, en las costumbres, los silencios, los pequeños gestos nerviosos y las risas espontáneas. Cada día nos conocíamos con mayor pasión y ternura. Nada era mecánico ni forzado. Era algo instintivo, esencial, como un diálogo paralelo al de las palabras. Era un lenguaje propio que, al utilizarlo, nos permitía entendernos mejor. Sin embargo, nuestra vida no se reducía a permanecer en casa. Salíamos con frecuencia. Paseábamos de la mano por las calles estrechas de Ciudad Real, nos sentábamos en los alrededores del Guadiana, nos perdíamos entre los puestos del mercado para luego cocinar juntos. Le mostré los lugares que más me gustaban y él me habló de los suyos. Era como viajar al interior del otro. Un día lo llevé al gimnasio. Quería presentarle a Herminio, mi entrenador. La persona que me había visto sudar, dudar y volver a intentarlo, quien me había apoyado sin hacer preguntas y que, sin necesidad de palabras, entendía por qué hacía todo aquello. Cuando se conocieron, Herminio miró a Eusebio y luego a mí, y esbozó una sonrisa. Ahora entiendo por qué la semana pasada casi te desmoronas en la cinta de correr. Eusebio rió, algo avergonzado pero satisfecho. Fue un momento sencillo. Y, sin embargo, tuve ganas de emocionarme. Porque todo aquello era real. Porque todo aquello me pertenecía. Pero toda pausa tiene su final. El último día llegó mucho antes de lo que habríamos deseado. Habíamos pasado la tarde recogiendo sus pertenencias a medias, entre besos, abrazos y silencios. Al llegar la noche, nos sentamos en el salón. Eusebio hacía girar un vaso entre los dedos, claramente preparándose para decir algo. Respiró hondo. Tenemos que hablar de algo importante. Sentí un nudo en el estómago y palidecí. En ese momento pensé que llegaba el final. Que me diría que aquellas semanas habían sido un paréntesis agradable, un momento para desconectar, pero que ahora había que volver a la realidad, al trabajo, a su vida habitual. No dije nada. Miré al suelo con el corazón acelerado. No sé cómo vas a reaccionar. Levanté la vista y vi que él también tenía miedo. Quiero pedir en mi empresa que me permitan trabajar de forma remota. Me quedé inmóvil. La información tardó en asentarse. ¿Qué? Se acercó lentamente, con las manos abiertas. Quiero quedarme aquí, contigo. Todo se detuvo. Mis pensamientos, mi respiración, mis certezas. Quería quedarse. No solo pasar un fin de semana más, sino construir algo conmigo en ese lugar. Si es demasiado pronto, lo entenderé. No le dejé terminar. Me arrojé a sus brazos y lo besé con toda la intensidad que había contenido hasta entonces. Él rió, sorprendido, pero me abrazó con fuerza. Sería maravilloso. Y era más que un sueño. Era una decisión consciente, algo sólido y meditado. No se trataba de una pasión pasajera, sino de plantar una raíz juntos. Eusebio regresó a su ciudad al día siguiente. Cerrar la puerta tras su partida resultó extraño. El piso parecía vacío y silencioso, pero no triste. Porque sabía que aquello no era un final. Un mes después, volvió.
Traía consigo sus cajas, sus pertenencias, sus cables y hasta las plantas a las que ponía nombres absurdos. Colgó la chaqueta en el respaldo del sofá y dijo: «Aquí está nuestro hogar». Y así fue. Reorganizamos el espacio. Establecimos nuestras rutinas y aprendimos a convivir entre risas y los pequeños roces del día a día. A veces cantaba desafinado mientras cocinaba. Yo dejaba los calcetines tirados. No éramos perfectos. Pero estábamos juntos. Y, por supuesto, volvimos a jugar a sombras de frente. Esta vez en la misma habitación. Y en el mismo clan. Tormentas rojas, naturalmente. Eusebio abandonó a los Lobos de Hierro con un mensaje contundente en el foro. Declaro una tregua. Mi peor enemigo se ha convertido en mi compañero inseparable. Formábamos un equipo imbatible. Yo dirigía los asaltos y él cubría mis flancos. Nuestra coordinación era casi instintiva. En el chat de voz seguíamos provocándonos. Otra vez he tenido que salvarte. No, solo me has robado la eliminación. Mentira. Nuestros antiguos rivales nos observaban con asombro, algunos con cierta envidia. Y nuestros compañeros de clan nos admiraban. Éramos su dúo estrella, dos personas que habían empezado detestándose en un juego de guerra y que habían terminado construyendo una relación real. Y yo, en ocasiones, mientras jugaba y miraba la pantalla, pensaba que todo aquello, esa felicidad, no era un sueño. Era mi vida. Eusebio me lanzaba una mirada cómplice y su mano rozaba la mía sobre la mesa. Y recordaba aquella idea que había comenzado a rondarme al principio. Siempre es posible cambiar. Lo fundamental es desearlo.